Primera de Corintios, capítulo 8, del 1 al 13, dicen así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificando a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pueden ocupar su lugar. Y aquí continuamos con este estudio de la carta primera a los Corintios, una carta que estamos actualmente estudiando en la escuela dominical y que en esta noche vamos a hablar al respecto de este capítulo 8, de este pasaje que acabamos de leer. Y como saben, el capítulo 7 comienza el apóstol Pablo dando respuestas a algunas preguntas que los corintios le habían hecho. Y esta es otra de las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo. Así que los capítulos 8 al 10 de 1 Corintios siguen con esas respuestas de Pablo a esas preguntas que le hicieron. Los 3 capítulos tratan con el problema de las prácticas o de prácticas cuestionables que en Corinto se centraban alrededor de comer lo que se había sacrificado a los ídolos. Ese problema específico todavía existe en algunas partes del mundo para cristianos que han sido salvados de religiones idólatras. Sin embargo, el problema básico que enfrentaban los corintios es un reto que nos cuesta un poco trabajo de entender. El asunto es, la pregunta más bien sería, ¿hasta dónde llega la libertad cristiana en relación con conductas que no están específicamente prohibidas en las Escrituras? Otra vez les hago esa pregunta, porque es precisamente a lo que trata este pasaje, o las respuestas que está dando el apóstol Pablo. ¿Hasta dónde llega la libertad cristiana en relación con conductas que no están específicamente prohibidas en las Escrituras? Durante las pasadas generaciones, algunos de los más fuertes debates que se han llevado a cabo entre cristianos que son ultraconservadores o los que son moderados y aún los liberales, se ha centrado alrededor de prácticas cuestionables, prácticas que muchos cristianos sienten que son malas, pero que no están específicamente prohibidas en la Biblia. Algunos de los asuntos clave
han sido, como sabemos, beber bebidas alcohólicas, fumar, jugar a las cartas, maquillarse, bailar, los deportes, practicar los deportes en domingo especialmente, estilos de música o ir al teatro o al cine. Y una de las razones por las que los cristianos han pasado tanto tiempo discutiendo esos asuntos es porque la Biblia no los prohíbe específicamente. No es que esos y otros asuntos semejantes no sean importantes, pero no podemos hablar de forma autorizada sobre ellos como podemos hacerlo sobre, por ejemplo, el robo, el homicidio, la calumnia, el adulterio, la codicia, los cuales están claramente prohibidos en la Escritura. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo mencionan muchas cosas que están prohibidas que los cristianos no deben de hacer. De igual forma, ambos testamentos enseñan muchas cosas que sí son buenas y que nos indica que debemos de hacer. Y son claras y específicas, como amar, adorar a Dios, amar a nuestro prójimo, ayudar a los pobres y otras semejantes. Esas cosas específicas son negras o blancas, lo que algunos se conocen, o es blanco o es negro. Son malas o son buenas, ¿sí? Son cosas buenas o cosas malas. Sin embargo, las Escrituras no mandan o prohíben muchas formas de conducta, las cuales ni son negras ni son blancas, son las que se conocen como grises, porque caen en esa área del medio, son grises. Esos asuntos pueden que no sean considerados de igual forma en una época o en un lugar como en otros tiempos o en otros lugares, pero cada época y lugar ha tenido que lidiar con las áreas grises de la vida cristiana. Por ejemplo, allá en Hechos 15, el primer gran concilio de la iglesia cristiana fue convocado principalmente para tratar con algunos de esos asuntos que caen en el área gris. Algunos creyentes judíos insistían en que todos los varones gentiles convertidos se tenían que circuncidar. Y otros sentían temor de cultivar la relación social o juntarse con creyentes gentiles, especialmente comer juntos por temor de quebrar las leyes dietéticas que tenían los judíos. Así que el concilio decidió que los gentiles no tenían por qué circuncidarse, como vemos en el versículo 19 de Hechos 15, pero que los creyentes gentiles les dijeron que sí se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, y que al hacer estas cosas, pues bien haréis, dice el versículo 29. Ahora, en ese pasaje, debido a que no podían haber discutido acerca de la pecaminosidad de la fornicación, porque no están hablando ahí de precisamente de lo que significa la fornicación en su sentido sexual, ¿verdad? Su mención en esa lista debió haber sido figurativa, refiriéndose probablemente a los pecados sexuales en general, pero en particular a las orgías asociadas con el culto a los dioses paganos, ¿sí? Los gentiles también debían evitar ofender la sensibilidad judía en sus matrimonios y en cualquier relación con el sexo opuesto, ¿sí? Los judíos tenían enseñanzas muy claras acerca de hasta qué punto se extendía la prohibición de los matrimonios. Por lo tanto, se les encargó a los gentiles que consideraran esa sensibilidad que tenían los judíos, ya que ellos tenían prohibido
matrimonios con otros que no fueran judíos, ¿sí? Así que las prácticas mencionadas no eran pecaminosas en sí mismas, pero el concilio aconsejó a las iglesias que se abstuvieran de ellas con el fin de evitar ofender innecesariamente a los hermanos judíos, quienes tenían fuertes convicciones al respecto. Así que la libertad cristiana es una verdad central en el Nuevo Testamento. Nos dice Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También nos menciona que donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. 2 Corintios 3:17 y Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, la libertad cristiana no es libertinaje desenfrenado. Nunca es libertad, o sea, la libertad cristiana nunca es libertad para pecar. Y a menudo debería excluir cosas que en sí mismas no son pecado, pero que se pueden convertir en pecado o que pueden llevar a otros a pecar, ¿sí? Pedro dice, allá en 1 Pedro 2:16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, ¿sí? Cuando hablamos acerca de los extremos más comunes en cuanto a las cosas dudosas, sabemos que uno de esos extremos es el legalismo y el otro extremo es el libertinaje. Hablando de legalismo, en el legalismo se cree que cada acto, cada hábito, cada tipo de comportamiento es blanco o negro. Los legalistas viven por las normas, ¿sí? Viven por normas, no por el espíritu, ¿sí? Lo clasifican o lo consideran todo en bueno o malo, ya sea que la Biblia lo mencione o aunque no lo mencione. Desarrollan listas de cosas que son permitidas y listas de cosas que no son permitidas, ¿sí? Y hacer las cosas de la lista buena y evitar las cosas de la lista mala es su idea de espiritualidad, aún sin importar cómo sea la persona en su interior. Eso es el peligro de seguir listas, ¿sí? Porque una persona puede hacer todo bien como está en la lista de las cosas prohibidas y las cosas que se deben hacer, y por dentro puede ser ni siquiera creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque su vida está controlada por la ley, no por el espíritu, ¿sí? Pero privarse de hacer cosas no es espiritualidad. Andar en el espíritu sí es espiritualidad. El legalismo sofoca la libertad, la conciencia, la palabra y aún sofoca al Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, hablando de libertinaje, pues es el otro extremo, o sea, el extremo opuesto. Es semejante al legalismo en que tampoco tiene áreas grises, pero tampoco tiene mucho en negro. Casi todo es blanco, ¿sí? Todo es aceptable, excepto que esté específicamente prohibido en las Escrituras. De ahí todo lo demás es blanco, o sea, es aceptable, se puede hacer. Sus defensores, los que defienden el libertinaje, creen que la libertad cristiana es virtualmente absoluta e incondicional. Entre tanto que su propia conciencia
mientras sientan que su conciencia está libre, piensan que pueden hacer lo que les plazca, ¿sí? Y esa parece haber sido la filosofía del grupo al que Pablo se dirige aquí en 1 de Corintios 8. Ellos probablemente estarían de acuerdo con él en que los creyentes deben procurar, como dice en Hechos 24:16, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aparte de eso, sin embargo, ellos no querían limitaciones. Pero Pablo les enseña que pueden también ser malo, o puede también ser malo ofender la conciencia de los hermanos creyentes cuando ellos son menos maduros, o sea, como habla aquí, débiles. Y cuando lo que estamos haciendo, aunque no necesariamente no es necesariamente un servicio para el Señor, ¿sí? Que estemos haciendo otra actividad que no necesariamente sea un servicio para el Señor. Así que en respuesta a la pregunta específica acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, Pablo nos da un principio general y universal que puede ser aplicado a todo comportamiento donde tengamos duda. Un principio que podemos aplicar a cualquier comportamiento en el cual tengamos duda, ¿sí? Él declara y explica el principio en este capítulo, lo ilustra en el capítulo siguiente, capítulo 9, hasta el 10:13, y lo aplica en el capítulo 10, del 14 hasta el capítulo 11. Y ese principio es el que está aquí en el versículo 9. Pero fíjense, este es el principio, que está aquí en el versículo 9 del capítulo 8. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿sí? Porque podemos hacer algo que específicamente la Biblia no nos prohíba, pero que al hacerlo cause que hagamos tropezar a un hermano menos maduro o débil, ¿sí? Y si lo que vamos a hacer o nuestra conducta hace eso, mejor no lo hagamos, aunque no esté prohibido, ¿sí? Así que antes de ejercer nuestra libertad cristiana en el área no prohibida por las Escrituras, debiéramos considerar cómo afectará a otros, especialmente a nuestros hermanos creyentes. En preparación para darles el principio, Pablo responde a 3 razones que algunos de los corintios dan en este pasaje para actuar como les plazca en relación con prácticas no prohibidas específicamente por Dios. Y esas razones son, en el versículo 1, dicen ellos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Versículo 2, sabemos que un ídolo no es nada. Y versículo 8, sabemos que la comida no es un problema con Dios, ¿sí? Esas 3 cosas, esos 3 razonamientos son los que presentaron los corintios que se creían maduros y que conocían la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso ellos decían que tenían libertad para hacer lo que querían hacer, que era comer la carne que había sido ofrecida a los ídolos, ¿sí? Por esas razones. Ahora, el apóstol Pablo está de acuerdo en cada razón, porque cada razón es básica y válida, pero luego continúa demostrando que ninguna de esas razones debería ser aplicada a prácticas que podrían hacer que alguien tropezara espiritualmente, ¿sí? Aunque estas personas conocían la palabra de Dios y sí podían hacer esas cosas, Pablo les dice que mejor consideren cuando las hagan que no vayan a afectar a otros creyentes,
por ser débiles en la fe. ¿Sí? Así que el primer versículo dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Así que la frase, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es una palabra en griego y puede traducirse sencillamente como sacrificio a ídolos, ¿verdad? Los sacrificios eran alimentos ofrecidos, presentados simbólicamente en adoración al Dios en cuyo templo se hacía el sacrificio. Este asunto en particular era comer de las viandas o de esos alimentos que habían sido ofrecidas en esos sacrificios. Tanto los griegos como los romanos eran politeístas, o sea, adoraban muchos dioses. Tenían un dios para cada cosa o un grupo de dioses para cada circunstancia o para cada necesidad o cada actividad que tuviera consecuencias. Tenían el dios de la guerra, la diosa del amor, el dios de los viajes, la diosa de la justicia, que ven por ahí en la que tiene la balanza con los ojos vendados, ¿sí? Es la diosa de la justicia, y así muchos otros. También al mismo tiempo creían en muchos demonios o espíritus malos. Creían que el aire estaba lleno de espíritus malos de toda clase. Así que el ofrecer sacrificios de alimentos, que era por lo general carne, era de gran importancia con relación a esas dos creencias que ellos tenían en cuanto a los muchos dioses en los cuales creían y en cuanto a los malos espíritus que decían que habitaban en toda parte, ¿verdad? Y creían que los espíritus malos estaban tratando constantemente de invadir a los seres humanos y que la manera más fácil de conseguirlo era meterse ellos mismos en el alimento antes de que lo comiesen. Así que si se comían cualquier alimento, traía espíritus malos y al comérselos, pues pensaban que esos espíritus malos se metían en la persona. Y la única manera de eliminar a los espíritus de los alimentos, pues era sacrificando esos alimentos a un Dios, ¿sí? Así que el sacrificio, por tanto, servía para dos propósitos. Se obtenía el favor del Dios, porque se ofrecían al Dios, y purificaba la carne de la contaminación demoníaca. Así que imagínense, si toda la población tenía esa creencia, pues realmente no se podía encontrar carne que no fuera ofrecida a los ídolos, ¿sí? Las ofrendas a los ídolos también se dividían en tres partes. Cuando alguien llevaba algo, o sea, llevaba la comida para ofrecerle al Dios, ese alimento, esa comida, lo que fuera, se dividía en tres partes. Una parte era quemada sobre el altar como el sacrificio en sí para el Dios. La segunda parte era entregada como pago al sacerdote que servía en el templo, y la parte que quedaba se la dejaba al que la ofrendaba y la que se llevaba a su casa a comer. Ahora, debido a que había un gran número de sacrificios, los sacerdotes no podían comer toda la parte que les correspondía. Así que, ¿qué hacían? Pues atrás del templo abrían una carnicería y ahí vendían toda esa carne que no necesitaban, ¿verdad? Y esta carne era muy estimada porque la mayoría de la gente compraba esa carne porque sabían que ya había sido ofrecida a los ídolos y que por lo tanto ya estaba limpia de espíritus, ¿sí? Y era precisamente la carne que se servía en las fiestas a los invitados. Así que comer la carne sacrificada a los ídolos tenía, por tanto,
las mismas dos asociaciones para los cristianos, especialmente para los que habían creído en esa atmósfera religiosa. ¿Por qué? Porque la carne estaba asociada con los dioses y diosas paganos, pues había sido parte de una ofrenda que se les había hecho y estaba asociada con la superstición de que había estado una vez contaminada con los espíritus malos, ¿verdad? Así que era casi imposible para un creyente que tuviera algún contacto con los gentiles, alguien que se juntara con un gentil, el evitar encontrarse con la cuestión de comer carne sacrificada a los ídolos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de los acontecimientos sociales, incluyendo las bodas, involucraba alguna forma de adoración pagana y muchas de esas fiestas se celebraban en los templos paganos. Siempre se servía la carne sacrificada al ídolo, porque es la que más compraba la gente, ¿no? Si un familiar se casaba o un amigo de mucho tiempo daba un banquete, un cristiano se veía en la necesidad de decir, no puedo asistir a tu party o a tu fiesta, porque sabía que iban a servir carne sacrificada a los ídolos. Pero imagínense, es más, algunos hoy en día, algunos creyentes que piensan que no pueden ir a las fiestas o reuniones de sus familiares por eso mismo, pues siempre que los familiares lo invitan, siempre dicen no, y no, y no, no puedo, y no puedo. O los familiares dicen, no, ese ni lo invites, ¿verdad? Que no va a venir. O pues de tanto y tanto, en alguna ocasión pues tenemos que ir, ¿verdad? O tienen que ir a esos cristianos que creen que no deben de ir a esas fiestas, ¿verdad? Pues era la misma presión que tenían los creyentes en aquel tiempo. O tenía que comer del alimento que él sabía había sido parte de una ofrenda a un ídolo, o no ir, ¿sí? Algunos creyentes gentiles, ¿verdad?, sensibles, evitaban comprar esa carne porque les traía recuerdos de su vida pagana anterior, porque habían pertenecido a esa cultura y ellos lo habían hecho. Así es de que, como sabían qué es lo que había detrás de todo eso, no querían participar en eso. Ahora, si también tenían miedo de que los vieran en la carnicería comprando la carne, porque los demás podrían pensar, uy, ese ya se regresó al paganismo, ¿no? Así que muchos creyentes, tanto gentiles como judíos, se resistían a comer en los hogares de gentiles paganos e incluso en el de algunos cristianos gentiles, porque tenían temor de que les sirvieran esa carne. Ese alimento podía ser doblemente impuro según las leyes dietéticas judías, a las cuales muchos cristianos judíos les resultaba muy difícil renunciar. Por otro lado, algunos cristianos no les molestaba eso, porque sabían que era simplemente alimento, ¿sí? Por eso es lo que el apóstol Pablo está de acuerdo con su razonamiento, ¿sí? Ellos sabían que la carne era carne. Ellos sabían que las deidades o los dioses paganos no existían y que los espíritus malos no contaminaban los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran maduros, bien fundamentados en la verdad de Dios, y su conciencia estaba firme en ese asunto. Y ese es precisamente el grupo que le dio a Pablo las 3 razones para ejercer sin limitación su libertad cristiana. Y las respuestas de Pablo a las razones fueron dirigidas precisamente a ese grupo de cristianos maduros, pero sus respuestas se centraban en el otro grupo, de los débiles, ¿verdad? Les dijo a los creyentes maduros que no se enfocaran en su libertad, ¿sí? Claro que tenían libertad de comer esa carne, pero que no se enfocaran en esa libertad,
sino en la guerra espiritual que sostenían los que eran menos maduros. ¿Sí? O sea, les estaba diciendo, miren, no miréis a vuestra libertad, mirad su necesidad. Vuestra propia libertad debería estar limitada por vuestro amor a los hermanos creyentes. Si los amáis como Dios os dice que los améis, no usaréis vuestra libertad en ninguna manera que dañe, confunda o debilite su fe. Pablo resume la primera razón que le habían dado para ejercer su libertad. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Esta declaración era verdad, era verdadera, pero al mismo tiempo era egoísta. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, yo sé que tengo libertad para hacer eso. Sí, luego entra ahí una actitud de egoísmo. O sea, no me importa lo que los demás piensen, porque lo que estoy haciendo no está afectando a Dios, o sea, no estoy pecando contra Dios. ¿Sí? O sea, también refleja un sentimiento de superioridad. Los creyentes que afirmaban esto no estaban sugiriendo que eran omniscientes, o sea, que conocían todo, sino que tenían conocimiento y entendimiento más que suficiente de la palabra de Dios para saber que los dioses e ídolos paganos no eran verdaderos y que los sacrificios de alimentos que les hacían seguían siendo eso, alimentos. Y por tanto, tenían la libertad de comerlos. ¿Sí? Sabían que comer esa carne no los podía contaminar espiritualmente, que no tenían ningún efecto en su vida cristiana. Se sentían totalmente libres para comer lo que quisieran, sin importar lo que otros pensaran. Pero el apóstol Pablo les recuerda, precisamente aquí, el conocimiento envanece. El conocimiento provoca que la persona sea, ¿qué? Orgullosa. Una persona que cree que sabe mucho, por lo general se siente esponjada, ¿no? Orgullosa. Aquellos creyentes eran maduros en conocimiento, pero no en amor. ¿Sí? No en amor. ¿Por qué? Porque el amor edifica o ayuda a otros a crecer y ellos no tenían esa edificación. Eran sólidos en la doctrina, sí, conocían la doctrina, pero eran débiles en amor. Eran fuertes en amor propio, pero débiles en amor fraternal, amor hacia otros. Ahora, Pablo no está denigrando la doctrina, ¿sí? No pensemos que Pablo está denigrando la doctrina con lo que les está diciendo a estos hermanos. El conocimiento de la palabra, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios. Pablo en sí era el teólogo de teólogos, ¿sí? Porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, les dijo a los romanos allá en el capítulo 15, versículo 4. También Pablo oró pidiendo que los creyentes colosenses pudieran ser llenos, fíjense, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y los anima a revestirse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, Cristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que Pablo era en pos de conocimiento y tenemos que tener conocimiento, ¿sí? Pero no porque tengamos ese conocimiento lo debemos de emplear de una manera orgullosa, ¿sí? Ahora, el apóstol en numerosas cartas, ¿verdad?, habla precisamente de que no seamos ignorantes, ¿sí? Si leemos, por ejemplo, Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, ¿sí?
Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Primera de Corintios 10:1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Primera de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Segunda de Corintios 1:8, porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Sí? O sea, Pablo era a favor del conocimiento. ¿Sí? El conocimiento de la palabra de Dios es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es imposible creer. Es imposible creer y obedecer lo que no se conoce. O sea, no podemos ser obedientes si no conocemos lo que Dios quiere que sepamos. ¿Sí? El Señor le dijo a su pueblo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Entre otras cosas, Dios es el que enseña al hombre la ciencia, nos dice Salmo 94:10. La Biblia no da premios por la ignorancia. ¿Ok? Así que tenemos que tener conocimiento, pero el conocimiento, incluso el de la palabra de Dios, no es suficiente. Fíjense, es esencial, mas no es suficiente. ¿Por qué? Porque el conocimiento en sí mismo envanece. Es lo que está diciendo Pablo aquí. El conocimiento envanece. Tener amor, pero carecer de conocimiento, es lamentable. Y hay personas que tienen mucho amor, pero no saben nada de las Escrituras. Y eso es lamentable. Tener conocimiento, tener mucho conocimiento y carecer de amor es igualmente trágico. ¿Ok? Así que entre los muchos problemas espirituales de los cristianos corintios estaba la arrogancia, una palabra que Pablo usa 6 veces en relación con ellos. Como el apóstol les recuerda unos capítulos más adelante, la persona que tiene toda clase de habilidades, ¿sí? En el capítulo 13, una persona que tiene toda clase de habilidades y virtudes, pero si no tiene amor, ¿qué dice? No tiene nada. Y luego dice, el amor no es ¿qué? Jactancioso y no se envanece. Así que el conocimiento de que los ídolos no eran reales y que la carne ofrecida a los ídolos no estaba espiritualmente corrompida, era un conocimiento y una ayuda ¿qué? Verdaderos. Pero eso los llevó a pensar solamente en sí mismos. Vieron la aplicación que la verdad tenía para ellos, pero hasta ahí. Fueron insensibles a cómo podía afectar a los que no tenían, dice aquí, este conocimiento en el versículo 7. O sea, hacían alarde de la libertad de este conocimiento, que podía ofender seriamente a otros creyentes. Y como Jesús dijo, sería mejor colgarle una rueda de molino a alguien, echarla al cuello y echarlo al mar, antes de hacer tropezar a uno de sus pequeños. ¿Sí? Lo que nos dice allá en Mateo 18:6, ¿verdad? Así que un creyente bien equilibrado piensa y actúa en 2 formas. Tiene conceptual, piensa en formas conceptual y relacional, ¿sí? O sea,
tiene la habilidad de entender las verdades bíblicas y las habilidades de relacionarlas con las personas, con él mismo y con otros. ¿Sí? Tiene conocimiento más amor. ¿Sí? Conocimiento más amor. Porque el amor es el medio mediante el cual se comunica la verdad. Nos dice Pablo en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El conocimiento por sí mismo no trae madurez, lo que trae es arrogancia, orgullo. Las divisiones en la iglesia las pueden causar los problemas de comportamiento, como también los problemas de doctrina. Cuando algunos creyentes insisten en ejercer su libertad sin ninguna consideración por los sentimientos y normas de los hermanos creyentes, la iglesia se debilita y frecuentemente ¿qué? Se divide. Pero el amor edifica, y el creyente con conocimiento, sin la edificación del amor, tampoco es tan maduro como él se siente inclinado a pensar. Por eso dice Pablo, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Los legalistas ortodoxos sin amor son arrogantes, pero no están edificados. Tienen el conocimiento correcto, pero no el entendimiento correcto. La persona verdaderamente edificada tiene una cierta idea de lo que todavía le queda por aprender, ¿sí? Alguien ha definido el conocimiento como el proceso de pasar del estado inconsciente de ignorancia al estado consciente de ignorancia. Alguien dijo, yo solamente sé que no sé nada. Y eso es precisamente. El ignorante no sabe que no sabe. El que verdaderamente sabe, sabe que no sabe. ¿Sí? Por eso dice Pablo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Por qué? Porque es imposible conocer a Dios y no amarlo. ¿Sí? Amar a Dios es la evidencia más importante de una recta relación con Él. Sin amor por Dios, hecho posible gracias solamente al amor de Él por nosotros, como dice 1 Juan 4:19. No podemos tener un conocimiento correcto de Él porque no tendremos una relación correcta con Él. Los únicos que conocen a Dios y que son conocidos por Él son los que disfrutan de una relación de amor con Dios, con Él. Juan 14:27 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Sí? O sea que no solamente necesitamos conocer acerca de Dios, sino que ese conocimiento nos lleve a amarlo. No podemos conocerle sin amarle. ¿Sí? Así que el conocimiento es importante, inmensamente importante. Pero como todo lo demás, sin amor tampoco nos sirve, no es nada. Amar y ser amado por Dios es el todo. Pablo dice implícitamente aquí que si alguien es amado por Dios y ama a Dios, él también amará a otros y a quienes Dios ama. Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Por qué? Porque el amor es la clave del comportamiento. Saber lo que no está prohibido no es suficiente. Cuando
Dice Pablo en Filipenses 2:4, cuando no miramos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás o por los otros o por lo de otros. Nos encontramos en el camino hacia un comportamiento cristiano amoroso y maduro, ¿sí? O sea que debemos preocuparnos por los demás. Y el amor es el que establece los límites de la libertad cristiana, ¿sí? El amor. Versículo 4 al 7 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Así que aquí está la otra razón. En los versículos del 4 al 6, Pablo declara que está de acuerdo con los corintios que estaban bien instruidos teológicamente. Primero, está de acuerdo, como dice ahí, en que sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pablo, eso decían ellos. Nosotros sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Pablo dice, estoy de acuerdo con eso. Eso es verdad. La piedra, el metal, la madera son auténticos, pero no hay un Dios detrás de ellos. La imagen no corresponde a algo que realmente existe. Solo refleja la imaginación del que lo diseñó o es la suplementación del demonio que engaña por ese medio, ¿sí? Creo que todos hemos visto a personas que se inclinan delante de ídolos o les frotan el estómago o les dan fruta y decimos, no hay nadie ahí, no hay nada. ¿A quién le están ofreciendo eso si no hay nada? No hay esa imagen, esa estatua, nada es, ¿sí? Pero si la persona piensa que imaginariamente piensa que hay algo ahí, pues por eso que está haciendo eso, pero en sí, nada son. No es que haya dioses imaginarios. Dice Pablo, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice. Algunos son totalmente falsos y algunos son manifestaciones de demonios, pero ninguno son realmente dioses. Y los que se llaman dioses tienen un cierto tipo de realidad, pero no son una deidad. Pablo enseñó esa verdad a lo largo de su ministerio y fue perseguido a menudo por esa causa. Por ejemplo, en Demetrio, un platero pagano que hacía ídolos, alborotó a los demás de su oficio, allá en Hechos 19:26, diciendo, ¿veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos? ¿Sí? Pablo sabía. El apóstol estaba de acuerdo con el salmista, allá en Salmo 115:4, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sí? Así que Pablo repite la verdad de que solo hay un Dios, aquel que es el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos parte
somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay un solo Dios verdadero, aquel que ha descendido a nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo y somos llevados al Padre por medio de su divino Hijo. Todas las cosas proceden, dice Pablo, del Padre y todos los creyentes somos para Él. Todo es por medio del Hijo y todo el que acude al Padre lo hace por medio del Hijo. Esta es una clara y poderosa afirmación de la igualdad de esencia de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, es absolutamente cierto que los ídolos no existen en realidad y que los llamados dioses no son auténticos y que el único Dios verdadero es el Dios de las Escrituras revelado en Cristo Jesús. Así que los cristianos corintios, tan amantes de la libertad, eran conocedores en esas doctrinas, pero no llevaban razón en la manera de aplicar esas verdades a la vida diaria. Tenían los conceptos correctos, pero no los aplicaban de forma que los llevaran a las relaciones correctas. Porque a nadie, la mayoría de la gente se aparta de aquellos que siempre están diciendo, no hagas esto, porque esto no le agrada a Dios. No hagas aquello, porque... ¿Sí o no? Siempre golpeando a la gente con la Biblia, ¿no? Por eso Pablo les dice, pero no en todos hay este conocimiento. Ellos tenían ese conocimiento porque eran maduros, conocían la palabra de Dios, pero Pablo les dice, pero no en todos hay este conocimiento. No todos los creyentes eran maduros en su conocimiento y entendimiento de las verdades espirituales. Algunos eran nuevos cristianos que acababan de salir precisamente de ese paganismo y de sus muchas tentaciones y corrupciones. Todavía en su mente se imaginaban que los ídolos, aunque malignos, eran reales y que los dioses que los ídolos representaban eran verdaderos. Sabían que solo había un Dios bueno, ¿sí? Pero no habían llegado a entender completamente la verdad de que solo hay un Dios verdadero, ¿sí? Aún en el supuesto de que ellos entendieran que había solo un Dios verdadero, sus experiencias del paganismo, lo que habían vivido antes, eran tan recientes que rechazaban todo lo que estaba relacionado con él. Así que participar en alguna forma era caer en la tentación de volver a practicar de nuevo lo que hacían antes. Dice Pablo, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Algunos nuevos convertidos no querían arriesgarse a verse contaminados de nuevo por las influencias diabólicas que por tanto tiempo habían controlado todo lo que ellos pensaban y hacían. Los dioses paganos, aunque no eran verdaderos, pero las prácticas perversas asociadas con esas cosas eran reales y aún estaban recientes en su mente. Rehuían tener contacto con todo lo que estuviera asociado con su pasado paganismo. ¿Por qué? Porque sus conciencias no eran todavía fuertes como para permitirles comer carne ofrecida a los ídolos sin que los llevara de nuevo a las anteriores prácticas idólatras. Si esas personas seguían el ejemplo de los que tenían más conocimiento, pues podían comer de la carne que su conciencia les decían que no comieran. Pero dice Pablo, su conciencia siendo débil se contamina, ¿sí? Aunque el acto en sí, o sea, no era moralmente malo o espiritualmente malo,
Lo que pasaba es que, o lo que pasa es que termina siendo malo cuando se hace en contra de la conciencia, ¿sí? Si le decimos a una persona que haga algo y esa persona, su conciencia le dice que es malo hacerlo, aunque no sea malo, pero si nosotros le decimos, hey, no, eso no está prohibido, lo puedes hacer, hazlo. Si la persona lo hace, está violando su conciencia, ¿sí? Y aunque no sea malo, se convierte en algo malo, ¿sí? Así que una conciencia contaminada es aquella que ha sido ignorada y violentada. Una conciencia así produce confusión, resentimiento y también produce sentimiento de culpa. La persona que está dispuesta a violar su conciencia está haciendo lo que piensa que es malo, ¿sí? En su mente ha pecado y hasta que no entiende completamente que ese acto no es pecado ante los ojos de Dios, no debería hacerlo, ¿sí? Dice Pablo en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come, fíjense, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿sí? El acto en sí no es malo, no es pecado, pero si la persona lo hace violando su conciencia, entonces se convierte en ¿qué? Pecado. Amén. Y eso también lleva a pecados pecaminosos relacionados con las prácticas paganas anteriores e incluso lleva a la persona a caer de nuevo en ellas. La enseñanza principal de Pablo en este pasaje es que todo el que causa que un hermano débil contamine su conciencia y su fe, lo ayuda a que caiga en pecado, ¿sí? El conocimiento nos puede indicar que algo es perfectamente aceptable, pero el amor nos dirá que debido a que no es aceptable para la conciencia de un hermano creyente, no deberíamos aprovecharnos de nuestra libertad, ¿sí? Así que hasta ahí vamos a cubrir porque no se alcanza a cubrir todo el pasaje, lo terminaremos en la escuela dominical. Así que si quieren saber el final, los invito a la escuela dominical. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y a orar para ser despedidos en esta noche. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por este conocimiento, Señor, que tú nos has dado en esta noche por medio de tu palabra, Señor, el cual nos enseña claramente que